Bueno, pues buenos días a todos, que Dios bendiga. La verdad es que tanto mi esposa, que está afónica, como un servidor, estamos contentos, ¿no?, de poder estar esta mañana aquí con vosotros, de compartir algo tan precioso y tan valioso, ¿no?, como es la palabra de nuestro Señor y de nuestro Dios. Aleluya. Darles las gracias públicamente, bueno, y a todos vosotros, ¿no?, por vuestro pastor, por Miguel, por, bueno, llevar... cada vez que le pido que colabore con Ventana Evangélica, con los programas que estamos haciendo para... tanto para la televisión y para las redes sociales, bueno, pues él siempre está dispuesto y la verdad es que es de mucha bendición. Miguel, muchas gracias, hermano. Gracias por todo ello. Yo quiero compartiros hoy, hermano, con la ayuda del Señor, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, una enseñanza, algo que todos conocemos, evidentemente, una de las palabras más importante que nuestro Señor Jesucristo hablaba a la multitud, pero especialmente también se iba a dirigir a sus discípulos, ¿no? Mateo capítulo 5, donde nos va a decir el Señor en el versículo 1, dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algo, mis hermanos, que tenemos que retomar estas palabras de nuestro Señor. Tenemos que retomar, tenemos que traer a nuestro corazón estas palabras tan importantes para aquellos que hemos puesto la confianza en nuestro Señor, en nuestro Dios. Hoy en día queremos, tanto personalmente como eclesialmente, en el mundo evangélico queremos conquistar, queremos avanzar, queremos evidentemente... ¿Cómo diría? ¿No? Queremos alcanzar los cielos de una manera rápida y tajante, ¿no? Algo rápido, pero el Señor nos quiere traer a ese principio. La Iglesia no puede perder de vista, evidentemente, no puede perder esta enseñanza que el Señor nos va a decir. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algo que el Señor le decía a quienes, a sus discípulos. No solamente el Evangelio de Mateo nos va a decir que de los pobres es el reino de los cielos. El Evangelio de Lucas nos va a decir: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino del reino de Dios. De ellos, de vosotros es, de ellos, vuestro es. El Señor no está hablando de una posesión, de algo que le pertenece a la iglesia, de algo evidentemente que es tuyo, que es mío, hermano, algo que el Señor nos está ofreciendo. La Biblia, la palabra de Dios está llena de bienaventuranzas. Los salmos están llenos de bienaventuranza, los evangelios están llenos de bienaventuranza, el libro de Apocalipsis está lleno de bienaventuranza, hermano, y el Señor, mis hermanos, cuando el Señor va a comenzar, evidentemente, su ministerio, algo que el Señor va a decir, palabras que todos conocéis: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas, ¿a quiénes? A los pobres, a los pobres, a los pobres. El propio Señor, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, Dios no va a parar de decir bienaventurado, afortunado, dichoso. Esas buenas que se van a ser dadas ¿a quiénes? A los pobres. Cuando el Señor habla de esta palabra bienaventurado, que en griego significa Macarios, Macario, nos está hablando de que felices, afortunado, dichoso. Y hermano, ¿sabes qué? Que esto es lo que Dios desea para tu vida. Esto es lo que Dios quiere para tu vida, para sus discípulos, para los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Dios quiere que tú, mi hermano, mi hermana, seas una persona bienaventurada. Que tú seas dichosa, que tú seas feliz. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es el propósito? Porque los bienaventurados, los pobres en espíritu, hermano, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y sabes qué te digo? Que Dios quiere darte el reino de los cielos.
Ya el Señor lo decía, vuestro es el reino de los cielos. A ellos os es dado, a vosotros os es dado, ¿qué? El reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermano, esa palabra, Macario, Dios desea que toda persona sea bienaventurada, feliz, dichoso, hermano. Esta sociedad, este mundo, ¿dónde busca la felicidad? ¿Dónde busca ser bienaventurado? ¿Dónde busca, evidentemente, o pone su mirada? Todo lo contrario, este mundo y esta sociedad, si quiere ser bienaventurado, si quiere ser dichoso, pone la felicidad en la economía, en la fama, en el poder, en el placer. En definitiva, este mundo pone su mirada en lo terrenal, en lo temporal, en lo pasajero. Pero hermano, si verdaderamente queremos ser bienaventurados, dichosos, felices, afortunados, tenemos que poner nuestra mirada en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, bendito sea su nombre. Porque lo de Dios no es temporal. Lo de este mundo, hermano, todo es temporal, todo es pasajero. Hermano, el Señor nos está mostrando con esta primera bienaventuranza el verdadero camino, el verdadero comienzo para ser verdaderamente feliz, para ser verdaderamente dichoso. La raíz de la palabra, de esta palabra bienaventurado, hermano, la raíz es ser sumamente bendecido. Amén. No bendecido, no, sumamente bendecido. Y hermano, esta palabra, hermano, que el Señor nos está hablando, fíjate lo que el Señor nos va a decir. El creyente, el que ha puesto su mirada en el Señor, aun cuando muere es bienaventurado. Porque lo dice el libro de Apocalipsis, bienaventurado de aquí en adelante los muertos, ¿quiénes? En el Señor. Que aún muriendo somos bienaventurados, somos felices y somos dichosos, hermano. Este mensaje de las bienaventuranzas, hermano, es un mensaje que, como la palabra nos va a decir, está catalogado, las bienaventuranzas, como el más grande de todos los sermones que nuestro Señor, nuestro Cristo dio en su palabra. Es un mensaje, las bienaventuradas, es un mensaje que penetra en nuestros corazones, porque hay un poder transformador para cambiar vida de tristeza, vida en alegría y gozo en el Señor. Amén. Es un mensaje que los grandes teólogos hablan de ello. Hermano, cuando hablamos de la bienaventuranza, como antes decía, las bienaventuranzas van a preparar al verdadero discípulo de Cristo, van a preparar al auténtico discípulo de Cristo. La bienaventuranza, cuando el Señor habla y dice estas 9 bienaventuranzas, no las dice al azar, no dice primero me viene esta a la mente, luego digo otra, no. Todas las bienaventuranzas tienen un proceso. Amén. Todas tienen un proceso. Y el Señor, evidentemente, va a ir preparándonos, va a ir hablando a nuestra vida. Dios va a ir trabajando poco a poco en nuestras vidas. Porque la primera bienaventuranza es esa: bienaventurado los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última que diríamos, bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal. Hermano, para vivir esta última bienaventuranza tenemos que comenzar por la primera, porque estamos preparados para que nos vituperen, para que nos persigan, para que digan toda clase de mal mintiendo. Esto es lo sumo, esto es lo que Dios espera, evidentemente, de cada uno de nosotros. Pero hay que empezar por esa primera bienaventuranza. Para ser sal y luz de este mundo hay que comenzar siendo pobre en el espíritu. Hay que comenzar de esta manera. Hermano, cada bienaventuranza que el Señor nos muestra en su palabra, cada una va a tener una característica. En este caso, la bendición. La bienaventuranza, pero va a tener también, cada bienaventuranza tiene una condición y cada una tiene una promesa. Cada una, son todas completamente distintas, hermano. Cuando hablamos de la bienaventuranza, estamos hablando de las bienaventuranzas del reino de los cielos, estamos hablando de una forma completamente nueva de vida. Estamos hablando de una nueva forma de vida.
Una forma de vida que es el reino de los cielos, hermano, que tenemos que vivir aquí en la tierra. Porque lo que Dios desea, hermano, es que vivamos aquí en la tierra ese reino que Dios nos ha ofrecido, ese reino que Dios nos ha hablado. El bienaventurado, hermano, la primera actitud que debemos de tener, evidentemente, es como la palabra ya nos ha dicho, es ser pobre en el espíritu. Nos habla de una que pobre, nos habla de una pobreza espiritual. No nos habla de una pobreza económica, no. Nos habla de una pobreza espiritual delante de Dios. Y que en definitiva, el pobre de espíritu, mis hermanos, y me adelanto, es aquel que dice: Señor, ten misericordia de mí. Amén. Mi vida depende de ti. El pobre de espíritu es el que pone su vida completamente en dependencia de Dios. No es aquel que, como este mundo, su baluarte, como antes decía, es su poder económico, es su conocimiento, su estado social. No. El bienaventurado y el pobre de espíritu es aquel que su plena confianza está en Dios, hermano. Hermano, las bienaventuranzas vienen de aquel que es bienaventurado, evidentemente. La palabra, hermano, y la palabra nos lo va a mostrar, ¿no? En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 15, nos va a decir lo siguiente la palabra. Hablando de nuestro Señor Jesucristo y hablando de su venida, nos va a decir la venida de Cristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible. Amén. La palabra nos habla de nuestro Dios como el bienaventurado. Nuestro Dios bendito es el bienaventurado. Él es el soberano. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que nosotros en esta mañana hemos alabado, glorificado, exaltado y magnificado, hermano. Ese es nuestro Dios, es el bienaventurado. Y hermano, ese Dios que se hizo hombre, nuestro Cristo bendito, Jesús de Nazaret, Él, hermano, en Él podemos ver, en Cristo Jesús podemos ver la encarnación de todas las bienaventuranzas. En Cristo Jesús, hermano, podemos ver que Cristo se hizo pobre en el espíritu, que Cristo fue manso, que Cristo tuvo hambre y sed de justicia, que Él fue el misericordioso, que Él fue limpio de corazón, que Él fue pacificador, que Él padeció persecución por causa de la justicia, que Él fue perseguido y sufrió toda clase de mal, y termina diciendo que Él fue la luz, la sal y la luz de este mundo. Amén. En Jesús vemos la encarnación de todas las bienaventuranzas. Amén. Y Cristo comienza siendo el pobre de espíritu, y de Él era el reino de los cielos. ¿Por qué Cristo era pobre en el espíritu? Porque su dependencia, en los días de su carne, Él siempre se sometía al Padre, y Él decía: yo hago lo que a mi Padre le agrada, yo digo lo que a mi Padre le agrada, yo hago la voluntad de mi Padre. Amén. Cristo fue pobre en el espíritu, pero ¿sabe qué te digo? Cristo fue pobre en el espíritu, pero de Cristo era el reino de los cielos. Amén. De Cristo era y es ese reino de los cielos que evidentemente iba a ser manifestado. Y la palabra ya nos dice, hermano, hablando de ese Cristo, que Él era la encarnación de las bienaventuranzas. En Cristo Jesús, hermano, ese Cristo, y nosotros hablamos, hermano, esperamos, como nos va a decir la palabra, ¿no? Esperamos, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Ese Cristo, hermano, glorioso, ese Cristo poderoso. La bienaventuranza, ser pobre en el espíritu. Hermano, la condición para recibir ese reino de los cielos que la palabra nos está hablando. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Amén.
vuestro es, les estaba el Señor diciendo. De ello es el reino de los cielos. Pero ¿cuál era la condición? La condición para tener ese reino de los cielos, para que el reino de los cielos sea tuyo, tú tengas posesión de ella, es que tenemos que ser pobres en el espíritu. Y como decía antes, tenemos que traerlo a la memoria. Tenemos que volver a traerlo a nuestro corazón. Tenemos que traerlo a nuestra mente. Si verdaderamente queremos traer a nuestras vidas el reino de los cielos. La condición es ser pobre en el espíritu. Cuando hablamos de pobres, estamos hablando de esa palabra en griego, tochos, que es agacharse, que es rebajarse. Y fijaros el ejemplo que Cristo nos dio, ¿no? Siendo hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, y murió con muerte y muerte incruenta. Cristo nos dio ejemplo de la humildad y de ser pobre en el espíritu, agacharse, rebajarse. La palabra pobre nos habla de esa pobreza espiritual, esa palabra nos habla del mendigo, nos habla del pordiosero, nos habla de la mendicidad absoluta. Nos habla del menesteroso, del oprimido, de aquellos que no poseen nada, de aquellos que dependen completamente de la caridad, que dependen de otro, de la gracia de los demás. Esa es la palabra, pobres. Y Cristo, hermano, nos dio, como estoy diciendo, ejemplo de rebajarse. Él nos dio ejemplo, evidentemente. Y hermano, ese ejemplo lo podemos ver también, lo podemos ver, esa pobreza espiritual, porque no hablamos, como estoy diciendo, no estamos hablando de la pobreza económica, no, podemos tener más o menos economía, pero no estamos hablando de una pobreza espiritual. Hermano, Dios nos habla de lo natural para entender lo espiritual. Y tenemos que verlo en este sentido, aplicar lo natural a lo espiritual. Y Dios desea, mis hermanos, un mensaje que es, como antes decía, opuesto completamente a la filosofía de este mundo. Porque este mundo diría, hermano, bienaventurado, felices, dichosos, los ricos, los altivos, los autosuficientes, bienaventurados los que ríen, los que están saciados, los que no tienen hambre. Como estoy diciendo, evidentemente, esta palabra de pobre nada tiene que ver con el sentido de la economía, ni nada con el sentido material. No tiene que ver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay pobres, hermano, pobres económicamente, que delante de Dios son altivos y son arrogantes. Están en la pobreza, no tienen, como diríamos en Andalucía, no tienen donde caerse muertos y encima son arrogantes delante de Dios. Porque lo hay, evidentemente, lo hay. Pobres económicamente y pobres en el espíritu también los hay. Por eso decía que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la economía. Mas, sin embargo, Dios, hermano, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 17, Dios sí le va a dar un consejo a aquellos que son ricos, a aquellos que tienen su confianza puesta en la economía de este mundo. Por eso Dios, mis hermanos, va a decir algo importante. Va a decir a los ricos de este mundo, aquellos que se creen ricos en este mundo, manda al Señor que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales ¿qué? Las cuales son inciertas, dice la palabra, sino que ponga su esperanza, ¿quién es? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Lo que Dios te ha dado, hermano, hermana, Dios te lo ha dado en abundancia. ¿Sabe para qué? Para que lo disfrutes. Para que lo disfrute. Para eso Dios nos ha dado las cosas. Pero a los ricos les decía, no pongáis vuestra esperanza en la riqueza, no pongáis vuestra esperanza en las cosas de este mundo, las cuales ¿qué? Son inciertas,
son inciertas, porque todo da un cambio y un giro completamente. Porque puede venir una turbulencia y llevarse, como estamos viendo, las casas, las ciudades, todo desaparece. Porque viene un virus y todo desaparece. Tu confianza y mi confianza tiene que estar puesta en el Dios vivo y en el Dios verdadero. Bendito sea su nombre. Hermano, no había nada de humildad en estos ricos. No hay nada de pobreza espiritual cuando se pone evidentemente la confianza en lo que tengo, en lo que poseo, en lo que creo, en mi economía. No hay nada de pobreza espiritual. Aún, hermano, aún había una iglesia como hoy en día puede haber iglesias que se creen que son ricas, que se creen que no tienen ninguna necesidad. Y Dios la llama al orden. Dios la llama al orden. Fijaros, la iglesia de la Odisea, mis hermanos, en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 17, esa iglesia que decía, y dice el Señor, porque tú dices, decía la iglesia, decía la congregación, yo soy rico o rica, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que decía aquella iglesia. Nosotros tenemos de todo. Somos ricos, tenemos multitud de personas, tenemos grandes predicadores, tenemos grandes grupos de alabanza, tenemos fama, lo tenemos todo. Decía esa iglesia, somos ricos, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad, decía la iglesia. Y Dios le va a decir, y tú no sabes, decía, que tú eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Ellos tenían un concepto de ellos completamente distinto al que Dios tenía de ellos. Porque tú dices, ¿pero tú qué vas a decir? ¿Pero tú qué vas a decir? Como hoy en día. Y no sabe, una iglesia altiva, una iglesia que su confianza era sus posesiones y lo que había alcanzado. Y pregunto, ¿se puede manifestar en el reino, se puede manifestar el reino de los cielos en una iglesia que se cree altiva, que dice, yo soy rico, me he enriquecido? Una iglesia que se cree altiva, una persona que se cree altiva, ¿en el Espíritu se puede manifestar el reino de los cielos? Evidentemente que no. Evidentemente que no. El reino de los cielos es ¿para quiénes? Para los pobres en el Espíritu. Por lo tanto, en esa iglesia de la Odisea, el reino, aunque se creía, como ella decía, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, lo tenían de todo, pero el reino de Dios no estaba manifestándose. El reino de Dios no se podía manifestar por cuanto no eran pobres en el espíritu. Se creían autosuficientes delante del Señor. Hermano, el pobre en el espíritu es aquellos que reconocen en lo más profundo de su interior y se dan cuenta de su necesidad espiritual, que reconocen su vacío y reconocen su dependencia de Dios. Aquellos también que reconocen su pecado delante del Señor. Aquellos que tengan lo que tengan son pobres en el espíritu porque entienden de que todo lo que han recibido proviene de Dios. Amén. Todo don perfecto, toda buena dávida proviene del Padre de luces. Amén. No puede el hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo, decía Nicodemo. No puede el hombre. ¿Qué tiene? Porque el hombre hoy en día, y porque hay congregaciones que se creen con tal autoridad y con tal potestad. El pobre en el espíritu es aquel que, como Cristo nos dio ejemplo, se humilla ante el Señor, clama al Señor. Hermano, el pobre en el espíritu, y la palabra nos da ejemplos de tantos hombres. El hijo pródigo era un hombre que evidentemente dejó la casa del padre, pero
Dios lo tuvo que hacer pasar y comer algarrobas como bien sabéis. Y un hombre que al final va a volver al Padre y se va a ver su pobreza espiritual. Porque lo más importante no es que no tenía dónde caerse muerto y no tenía dónde comer. Lo más importante del hijo pródigo es lo que salió de su boca: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su pobreza espiritual. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué hizo el Padre? Le devolvió todo lo que tenía. Le devolvió todo lo que tenía. Todo se lo volvió a darle. ¿Qué decía? Evidentemente, ¿qué decía Juan el Bautista? Señor, yo no soy digno ni siquiera de ¿qué? Desatar la correa de tu calzado. ¿Quién soy yo, Señor? Por muchas multitudes que seguían a Juan el Bautista. Pero cuando se encuentra ante el Cordero, yo no soy digno de nada. Un hombre que se humilló ante el propio Cristo. Ese hombre también, el centurión, que cuando le pide que le sane al hijo: Señor, tú vas a venir a mi casa. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra. Di la palabra. Y la palabra fue dicha y el reino de Dios se manifestó en el hijo y el hijo fue sanado. Pobres en el espíritu y el reino de Dios es manifestado. Pobres en el espíritu y el reino de Dios manifestado. ¿Qué decía María, la madre de Jesús? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Y el reino de Dios, el reino de los cielos, vino a María y fue manifestado. Fue manifestado ese reino de Dios. La palabra nos va a decir, hermano, y cuántos ejemplos de hombres y de mujeres que cuando se humillan y reconocen su pobreza espiritual, el reino de Dios viene. El reino de Dios se manifiesta. El reino de Dios se acerca. El reino de Dios se hace visible. Amén. Isaías nos dice algo precioso. En el capítulo 7 nos va a decir en el versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y en la santidad. ¿Qué dijo el alto y sublime? Dice: yo habito en la eternidad, habito en las alturas, en la santidad. O yo habito en lo secreto. Ese que habita. Pero ¿qué más dice la palabra? Yo que habito en la eternidad, que habito en lo santo, dice, ¿y con quién es? Y habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. ¿Pero con qué propósito? Fijaros, el que habita la eternidad, el santo de los santos, dice: yo habito allí, pero ahora habito con el pobre de espíritu, habito con el quebrantado de corazón. Amén. Habito, vivo en él, con el humilde de espíritu. ¿Pero para qué? ¿Y con qué propósito? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para traer vida al corazón de los quebrantados. Viene a los pobres en el espíritu. El eterno, el santo, viene al corazón, a las vidas que son pobres en el espíritu, que reconocen su pobreza, que reconocen su dependencia del Señor. Por eso dice, hermano, la palabra, como bien sabéis, en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito, un corazón humillado, que es pobre en el espíritu, que clama a Dios, Dios no lo menosprecia, Dios no se olvida, Dios viene y habita para traer vida, para vivificar el corazón de los quebrantados. La palabra nos habla, hermano, y Dios nos sigue también hablando. ¿Cuántos ejemplos hay de que Dios viene y el reino de los cielos es manifestado? Pues ¿sabes qué? Que el reino de Dios se manifiesta. ¿Sabes qué? Que el reino de Dios viene a la vida de cada uno que clama a Él. Y no es teoría, no. Son vivencias, son experiencias, es una realidad, es una vida. ¿Sabes qué te digo, hermano? Mira, las leyes espirituales, porque es algo que yo me aplico a mi vida y a mi corazón. Las leyes físicas se cumplen todas.
Si yo cojo esta maceta, la levanto, la suelto, ¿qué pasa? Se cae, porque hay una ley física y se cumple. Porque Dios ha creado las leyes físicas. ¿Sabes qué te digo? Que Dios ha creado también las leyes espirituales. Y de igual manera que las leyes físicas se cumplen, porque se cumplen todas las leyes físicas, de igual manera las leyes espirituales también se cumplen. Y Dios habla tanto de leyes físicas como de leyes espirituales. Y Dios nos está hablando de estas leyes espirituales. Y Dios quiere que tú y que yo entendamos que tanto lo natural como lo espiritual, Dios lo cumple. Bendito sea su nombre. Un reino que se manifiesta, un reino vuestro es el reino. A vosotros os he dado el reino de los cielos. ¿A quiénes? A los pobres en el espíritu. Por eso Dios, hermano, en 1 de Pedro va a decirle también a los jóvenes: jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Que donde hay soberbia, que donde hay altivez, dices: quieto, quieto, yo aquí me paro, mi reino no se manifiesta, mi reino se para. Donde hay soberbia, donde hay altivez. Pero ¿qué dice la palabra? Pero da gracia a los humildes. Por eso Dios nos va a decir: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que cuando Él os exaltare, cuando fuere el tiempo. Amén. Hermano, Dios, el que se enaltece será humillado, dice la ley espiritual. En Mateo capítulo 23, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué? Será leyes que Dios ha puesto, leyes espirituales, hermano, que Dios ha puesto. El verdadero pobre en el espíritu, hermano, es aquel hombre, aquella mujer que tiene que ser primeramente vaciado. Y Cristo, hermano, fue vaciado completamente. Tenemos que ser vaciados de todo nuestro ego. Tiene que haber una ausencia total de nuestro orgullo, de nuestra seguridad. No depende de nuestro temperamento, no depende de nuestra sabiduría, de nuestra posición. Y hermano, cuando oramos, cuando le pedimos a Dios, hermano, tenemos que ir, estamos mostrándole a Dios. Por eso es tan importante la oración. Cuando oramos, estamos mostrándole a Dios de que somos pobres en el espíritu, de que le necesitamos. Una persona que no ora no es una persona pobre en el espíritu, evidentemente. Por eso Dios nos habla que oremos. En la oración mostramos nuestra dependencia del Señor. Amén. Si no ora, mal lo llevas o mal lo llevamos. Mal lo llevamos, hermano. Mas sin embargo, hermano, si antes veíamos una iglesia, la iglesia de la Odisea, que decía: por cuanto yo soy rico, decía, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le va a decir lo que antes leíamos: que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque la que se enaltece, Dios la humilla. Pero había otra iglesia, en este caso la iglesia de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 9. Dios le va a decir a esta iglesia: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y Dios le va a decir: pero tú eres rico. ¡Qué bueno nuestro Dios! Pero tú eres rico. Yo conozco tu pobreza, yo conozco tu tribulación, tus problemas, tus cosas. Pero esta iglesia dependía de Dios, sabía que era pobre. Y Dios le va a decir: pero tú eres rico, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay algo, hermano, tan maravilloso. Y quiero que me acompañes al libro de Santiago, en el capítulo 2. Quiero que lo veas, quiero que lo grabes, quiero que te lo marques, quiero que te lo grabes en tu corazón. Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 5. Dame un poco de agua, ¿vale? No, ya. Bueno, ya un poquito de aquí. Gracias. Santiago 2:5. Fijaros, mis hermanos. Dice la palabra: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo
para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hermano, no ha elegido Dios a los pobres, pero no a los pobres que son su pobreza, evidentemente física, pero sobre todo los pobres en el espíritu. ¿Y qué le dice? Dios, ¿para qué te ha elegido? Para que tú seas un hombre, para que tú seas una mujer, ¿cómo? Rica en fe. Rica en fe, y no solamente rica en fe, heredera del reino, hija del rey. Amén. Dios te ha llamado cuando tú te has hecho un hombre, una mujer, pobre en el espíritu. Dios te ha llamado para que tú y yo seamos, no pobres también, para que seamos ricos en fe. Heredero del reino. Esto es lo que Dios desea para cada hijo suyo, para cada hija suya. Podremos no tener un duro, podremos donde no caernos muertos, pero somos, hermanos, herederos del reino de los cielos. ¿Quién te ofrece esto ahora? ¿Los políticos que van a venir ahora? Bueno, dejamos este punto aparte. ¿Quién hermano, qué heredad más preciosa la que Dios nos ha dado? Y no solamente la heredad del reino de los cielos. Ricos en fe, hermano, ricos en fe. Lo mismo que el Señor le dijo a Tomás: Tomás, porque creíste, porque me has visto, creíste. Dios va a decir: bienaventurados los que no vieron, felices, afortunados, dichosos los que no vieron. Y nosotros no hemos visto al Señor, pero hemos creído en Él. Amén. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos afortunados. Somos ricos en fe. Amén. ¡Qué mayor riqueza hoy en día, hermano! ¡Qué mayor bendición que la que puede ofrecer este mundo, hermano! Y la pobreza, hermano, la promesa para los pobres en el espíritu es: porque de ellos es, vuestro es el reino de los cielos. Hermano, que tenemos que meternos en la cabeza, que tenemos que grabarlo en nuestro corazón, que tuyo es, dice el Señor, que vuestro es, iglesia, el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Amén. Un reino de los cielos, hermano, un reino de los cielos que fue anunciado por Juan el Bautista. Juan el Bautista decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de que habían que humillarse, habían que reconocer. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un reino que fue confirmado por el propio Jesús, cuando el propio Jesús va a comenzar a predicar y va a empezar. Jesús decía: arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. El reino de los cielos se hizo carne, se acercó, hermano. Dice la palabra que Cristo iba por toda la Galilea enseñando, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Veíamos con Jesús, veíamos el reino de los cielos que se estaba manifestando. ¿Por qué? Porque estaba el rey, porque era el rey. El reino de los cielos se acercó, el reino de los cielos se estaba manifestando con prodigio, con señales en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, un reino de los cielos que el propio Cristo le va a decir a los fariseos que no entendía: he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y no lo veían, no lo veían. El reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos se estaba manifestando. El reino de Dios, de los cielos, estaba entre ellos. Un reino y un rey que el propio pueblo de Israel desechó. No quiso este reino de los cielos. Un reino, hermano, que también Dios ha prometido para cada uno de los que creemos en Él. Un reino de los cielos, hermano, que, como estoy diciendo, Dios ha prometido. El reino de los cielos se acercó, se manifestó con la persona de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Pero un reino que, como antes decía, un reino de los cielos que Dios ha prometido para cada uno de nosotros en los cielos eternamente y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Un reino en el cual, hermano, Dios nos invita ahora a ti y a mí a que lo busquemos. Amén. A que lo busquemos. Un reino de los cielos que se manifestó, que se acercó, que nos está prometido en los cielos. Pero ahora Dios nos está diciendo, hermano,
que busquemos el reino de los cielos. Que si bien antes con Cristo era completamente físico porque estaba el Rey y se manifestaba en la persona de Él, pero ahora, hermano, ese reino espiritual, tú y yo podemos vivir las primicias de ese reino de los cielos. Esas primicias, hermano, y Dios nos está diciendo, como bien sabéis, mas buscad primeramente, ¿qué? ¿El reino de qué? El reino de Dios y su justicia. Amén, gracias, hermano. Dios te invita a ti, Dios me invita a mí, Dios nos invita a cada uno de nosotros esta mañana a que busquemos, ¿qué? El reino, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero un reino, hermano, ese reino de Dios que Dios nos invita a que lo busquemos, a que lo vivamos, a que lo creamos. Dios nos invita, hermano, con unas características evidentemente muy especiales. Un reino que para vivirlo, que para experimentarlo, como el Señor nos lo va a decir. De cierto os digo que si no volvéis como niños, no entraréis, ¿qué? ¿De qué nos habla? De la confianza en nuestro Señor Jesucristo, de la confianza en Él. Un reino de los cielos, hermano, que como Dios nos va a decir, a cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La confianza, igual que tiene un niño en su padre y en su madre, de eso nos habla. Tenemos que hacernos como niños y como Dios también, el Señor nos va a decir, un reino que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y hermano, cuando habla de ver el reino de Dios de una manera especial, de ver cómo Dios se mueve en uno, en otro, de ver cómo Dios hace la obra en cada hombre, en cada mujer, y ver cómo Dios actúa, porque Dios actúa. Y hermano, Dios hace su obra, su extraña obra. Dios hace su operación, su extraña operación. Pero Dios, como dice, mi Padre trabaja y yo hasta ahora, ¿qué? Trabajo. El reino de Dios está actuando. El reino de Dios avanza. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estamos viendo el reino de Dios. Cómo está trabajando, cómo está actuando, cómo se está manifestando. ¿Sabes qué te digo? El reino de Dios está trabajando. El reino de Dios se está manifestando. El reino de Dios está aquí, está en ti y está en mí, hermano. Ese reino de Dios, mis hermanos, ese reino de Dios que, como antes decía, hermano, tenemos que hacernos como niños, tenemos que nacer de nuevo, hermano, y un reino en el cual hay que reconocer al Rey. Y el Rey es nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Él es el Rey. Y tenemos que entender, igual que Cristo, hermano, tenemos que entender como Cristo, como nuestro Rey decía, tenemos que entender las palabras que el propio Cristo nos dijo. Mi reino no es de este mundo. Nuestro reino, hermano, no es de este mundo. Este mundo tiene su reino, tiene su mirada, tiene sus reyes puestos aquí. Tú y yo, hermano, nuestro reino no es de este mundo. Un reino que, como el Señor nos va a decir, mi reino no es de este mundo. Pero un reino que, aunque no sea de este mundo, pero un reino que se manifiesta en este mundo. Amén. Se manifiesta, trabaja y actúa en este mundo. Amén. Un reino que quiere exclusividad. Un reino que quiere exclusividad, hermano. Exclusividad, ¿por qué? Ninguno puede servir a Dios, a dos señores, dice el Señor. Cristo quiere exclusividad. No podemos servir al Dios de este mundo y a nuestro Dios bendito, hermano. Por eso tenemos que decir, hermano, esa oración modelo que Cristo nos enseñó. Venga tu reino a nuestras vidas. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Tenemos que pedirle a Dios que ese reino, que la voluntad de Dios, que Él reine en tu vida, en mi vida, en tu corazón y en mi corazón. Amén. Un reino, hermano, y eso es lo que Dios quiere exactamente para la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere, hermano, que vivamos ese reino aquí y ahora. Ese reino aquí y ahora. Como antes decía, el Señor le decía a sus discípulos, igual que nos dicen esta mañana, porque vuestro es el reino de los cielos. Ojo, vuestro es, iglesia.
Hay un reino poderoso, hermano, en el nombre del Señor. Hay un reino de poder, hay un reino de autoridad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Un reino que, como antes decía, está preparado en los cielos. Amén. Como el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén, gloria a Dios. Esperamos esa morada eterna. Esperamos ese reino eterno. Amén. Pero hermano, esperamos ese reino que Dios se manifieste, que Dios manifieste aquí y ahora. Un reino, hermano, que lo que Dios quiere, hermano, es que ese reino se manifieste, que seamos sal y luz en este mundo, mis hermanos. Un reino, hermano, es el pobre en el espíritu, es el comienzo para que el reino de Dios se manifieste. Amén. Se manifieste. Y ¿sabes qué te digo? Que el reino de Dios se quiere manifestar, que el reino de Dios se quiere dar a conocer. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Señor. Hermano, antes leíamos en Santiago que Dios había elegido a los ricos en fe, a los pobres de este mundo, para que seamos ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo, hermano. Éramos pobres en el espíritu, pero ahora que hemos recibido ese reino de los cielos. Quiero que me acompañes, por favor, para ir terminando a la carta de Romanos en el capítulo 15. Romanos 15. Romanos 15, en el versículo 23. Dice la palabra, si le tenéis, dice Pablo: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, una vez más, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de la gloria de Cristo. Pablo decía: tengo que ir a Jerusalén a llegar a una ofrenda, pero tengo que pasar por España. Tengo que pasar por España, lo dice por 2 veces. Y en España está el puerto de Santa María, amén. Pero ¿cómo iba a pasar Pablo por España? ¿Cómo? Con la abundancia de la bendición. Dios, hermano, no ha venido a tu vida, Dios no ha venido a mi vida con las manos vacías. Ha venido, como dice la palabra, con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén. Hay abundancia de bendiciones para tu vida, para mi vida. Amén. Abundancia de bendiciones. Por eso dice la palabra que somos ricos en fe. Y Dios quiere que tú y que yo lo entendamos, iglesia del Señor, en esta mañana. Somos ricos en fe, hermano. Hay abundancia de bendición para la vida de cada uno de nosotros, hermano. Abundancia de bendición. La palabra, mis hermanos, aquí nos va a decir esa abundancia de bendición. El versículo, esa abundancia de bendición, hermano, que Dios nos habla para que, versículo 13 nos va a decir algo importante. En ese mismo capítulo 15, versículo 13 nos va a decir: y el Dios de esperanza, que os llene de ¿qué? De gozo
de todo gozo y paz en el creer. Una vez más, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu de Cristo, hermano, del Espíritu Santo. Que abundéis en esperanza, que abundéis en el creer, que abundéis en ese Dios de esperanza. Y nuestro Dios no solamente el Dios de esperanza, hermano, porque la palabra nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y hermano, ese reino, hermano, ese reino de gozo es ese reino de esperanza. Y con nosotros está, como hemos leído en el versículo 13, ¿el qué? El Dios de esperanza. Y la Biblia nos dice aquí en el versículo 5, nos dice, y el Dios, ¿pero el Dios de qué? El Dios de la paciencia y de la consolación. Tu Dios, mi Dios, ese Dios es el Dios de la esperanza, el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación. Por eso nos dice la palabra de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Y con nosotros, por eso está con nosotros el Dios de gozo, el Dios de esperanza, el Dios de consolación. Y como diría el versículo 33, y el Dios de paz. Bendito sea su nombre. Hay, hermano, abundancia de bendiciones para la iglesia del Señor, para tu vida y para mi vida. El reino de Dios manifestándose, mis hermanos. Es ese reino de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, no, sino en poder de Dios. Porque a vosotros os he dado, porque vuestro es el reino de Dios, hermano. Por eso la palabra, hermano, no consiste en palabras. Por eso Dios, hermano, a través del apóstol Pablo constantemente nos está diciendo, como diría Efesios 6, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, que podáis vivir, que podáis experimentar en vuestro interior el reino de Dios manifestándose, dándose a conocer. Yo no quiero un Dios teórico, no lo quiero. No, mi Dios, tu Dios, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios tangible, hermano. Y los que hemos nacido tenemos que ver con ojos espirituales ese Dios que está. Ese Dios, hermano, que está. No os embriagáis con vino en el cual no hay claridad mental. Sé lleno del Espíritu, hermano. Dios nos ha dado, como bien sabe, un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, hermano. Tenemos un reino de Dios, hermano, abundancia de bendición en lo posicional. Porque por su gracia ya hemos sido lavados, ya hemos sido redimidos, ya hemos sido justificados, ya somos limpios por la sangre del Cordero. Ya somos salvos. Y eso es, hermano, el vivir un reino de Dios posicional. Pero ¿sabes qué te digo? De que Dios quiere, hermano, que ese reino de Dios tú lo vivas, tú lo experimentes, mi hermano. Por eso la carta de Corintios, mis hermanos, en el capítulo 12, como bien sabéis, Dios nos va a decir, hermano, algo importante en esa carta de Corintios. Dios nos va a decir, mis hermanos, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. Hay un reino de Dios, hay un reino de los cielos que se ha dado. Vuestro es. A vosotros os he dado el reino de los cielos. Vuestro es. No quiero que ignoréis los dones del Espíritu. El reino de Dios se ha acercado, ha venido, y Dios quiere daros ese reino. Hay abundancia de bendición. Abundancia, abundancia. El otro día compartía en la iglesia, hermano, que Dios, como ese sembrador, Dios está derramando, bendiciendo con abundancia de bendición a la iglesia. Pero la iglesia tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, tenemos que abrir nuestros oídos espirituales, porque hay abundancia, porque es tanto lo que este mundo nos habla, es tanto lo que este mundo nos ofrece, que nos anula. Y tenemos que volver. ¿A qué? Queremos vivir el reino de Dios, que es tuyo, que es mío. Tenemos que volver a ser pobres en el Espíritu y a quebrantar nuestra vida y decirle: Señor, te necesito en mi vida.
Te necesito clamar al Cristo de la gloria. Y cuando clamemos y cuando lloremos, cuando nos quebrantemos delante del Señor, el reino de Dios se va a manifestar en tu vida y en la vida de la iglesia, hermano. Dios está dispuesto a darte ese reino, que ya lo ha hecho. Vuestro es. A vosotros os he dado. Quitemos de la iglesia y personalmente quitemos toda altivez. No seamos como esa iglesia de la Odisea. Imitemos a esa iglesia de Esmirno. Aleluya. Los discípulos pudieron experimentar. Los discípulos pudieron experimentar el reino de Dios porque se quebrantaron y humillaron sus vidas delante de Dios. Y Dios quiere bendecir la vida de esta iglesia, cada congregación de su iglesia, de su pueblo. Pero tenemos que volver a ese primer paso. ¿Hacer qué? Pobres en el espíritu. Oremos al Señor, hermano.